Bien, muy buenas tardes de nuevo. Iniciamos la segunda sesión de este segundo día de las primeras jornadas internacionales de estudio del Bajo Guadalquivir y Mundos Atlánticos y continuamos con las almadrabas. En este caso, la intervención del Dios de los Atunes, sátira y poesía en torno al duque de Medina Sidonia, de la que es autor José Manuel Rico García. José Manuel Rico García es profesor titular de literatura española en la Universidad de Huelva, es doctor en filología por la Universidad de Sevilla, así que tanto él como yo tenemos en ese punto vidas paralelas. Los dos nos doctoramos en Sevilla y estuvimos, yo estuve algunos años, no les voy a decir cuántos, algunos, en la Universidad de Huelva. No coincidimos. La luz, si no les importa, es que se han repartido unos textos, creo, sí, y sería oportuno encender la luz para poder seguirlo. Muchas gracias. Muy bien. Ha formado parte del Grupo Paso, ocupado en el estudio de la poesía española del Siglo de Oro y de su género poético. Se ha dedicado a teoría literaria del siglo XVII, monografías, ediciones y artículos sobre Juan de Jáuregui, Salcedo Coronel y otros autores del periodo, y en colaboración con José Labrador y Rafael Di Franco ha editado dos importantes cancioneros poéticos que permanecían manuscritos en la biblioteca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en la Hispanic Society de Nueva York. A los más significados escritores del Siglo de Oro ha dedicado estudios y ediciones: El Buscón de Quevedo, El Laberinto de Amor, Comedia Cervantina, publicados en el 2008-2015, y ha realizado numerosos estudios sobre la etapa sevillana de Lope de Vega. En el 2013 fue el investigador principal de una acción complementaria del Ministerio de Economía y Competitividad. Parece raro, pero de ese ministerio dependemos los universitarios en España, no del de Educación o el de Cultura, sino el de Economía y Competitividad, para realizar un congreso sobre el duque de Medina Sidonia, el mecenazgo, cuyos resultados se materializaron en el volumen titulado El duque de Medina Sidonia, mecenazgo y renovación estética, publicado por el excelente y magnífico Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, con notables colecciones sobre Arias Montano, la colección montaniana y otros estudios. Así que, sin más, sin quitarle más tiempo, que yo también debo aprender esto, pues le cedo la palabra a José Manuel Rico García. Muchas gracias por estar aquí, José Manuel. Gracias a ti, José María, por tu invitación y por brindarme la oportunidad de estar en Jerez en estas jornadas, rodeado de tantos historiadores de notabilísima trayectoria y renombre. Naturalmente, dar las gracias también a la Asociación de Amigos del Archivo por la organización de estas jornadas y, por supuesto, gracias al público, que no imaginaba que era tanto. Yo traía 30 copias siendo optimista, pensando que iban a sobrar, y hoy pues Pepe se encargó de hacer 40 copias más porque vimos el público tan nutrido que había en esta sesión. Quiero comenzar explicándoles un poco los textos que les he transcrito. Son una serie de sonetos que tienen como motivo pues la sátira, la censura de los poderes públicos y especialmente de la actuación de los duques, en este caso del séptimo duque de Medina Sidonia y del octavo duque de Medina Sidonia. Las dos últimas páginas son, verdad, una serie de la relación de las fuentes de donde están extraídas estas composiciones, porque fueron composiciones que se transmitieron todas ellas manuscritas y anónimas. Por eso trataré también acerca de la autoría de estas composiciones, pero naturalmente cuando la censura se hacía sobre los poderes públicos, cualquier composición poética que pues vituperara a esos poderes pues se transmitía necesariamente anónima, porque era peligroso publicar, verdad, y difundir este tipo de poesía.
de tal manera que sin más dilación voy a entrar en el tema. El título, El Dios de los Atunes, responde al segundo de los sonetos de este poeta sevillano, Juan Sáez de Zumeta, poeta muy apreciado por Herrera y por ingenios de su tiempo, por el propio Cervantes, y es el último de los versos que funciona como un epifonema de ese soneto donde se critica, ¿verdad?, pues la negligencia del duque de Medina Sidonia en 1596 con el asalto a Cádiz y el asedio de Cádiz por el duque de Essex. Desde luego fue un momento del que voy a hablar y que el duque pues estableció su centro de operaciones precisamente aquí en Jerez, ¿verdad?, y se permitió, como digo, ese asedio de Cádiz y su saqueo. El momento de mayor capacidad, ¿verdad?, de influencia y prestigio de la Casa Ducal de Medina Sidonia corresponde al periodo en que fue titular el séptimo duque. De esto nos ha informado extraordinariamente la profesora Araceli Guillón. Por entonces su casa se estimó la más rica de Castilla, circunstancia tan reconocida hacia 1600 como para que el duque de Lerma fuese felicitado cuando su hija, doña Juana Gómez de Sandoval, ¿verdad?, se desposó con el hijo de don Alonso, don Manuel Alonso Pérez de Guzmán, 11º conde de Niebla. El séptimo duque sobresalió en la vida política española por haber sido consejero reputado de Felipe II y Felipe III, además de un profundo conocedor del comercio atlántico. Con todo, la historiografía, especialmente la británica, se ha ocupado preferentemente de él por haber comandado el anunciado desastre de la mal llamada Armada Invencible. Su heredero, don Manuel Alonso, pasó casi toda su vida entre Huelva, Sevilla, donde adquirió una formación humanista, y Sanlúcar de Barrameda, capital de sus estados. Vale, gracias, Manolo. Como digo, con todo, su hijo, como digo, pasó gran parte de su trayectoria vital entre Huelva, Sevilla y Sanlúcar de Barrameda. Si fue significado el papel político, económico y militar de la Casa Ducal durante el periodo que correspondió al séptimo y al octavo duques, no menos importante y proverbial fue el mecenazgo y patrocinio que ejercieron en la cultura de su tiempo. Bien conocido es, gracias fundamentalmente a los trabajos de Francisco Javier Escobar Borrego, el círculo de Juan de Manlara, el humanista sevillano. Este maestro de gramática, principal humanista, como digo, hispalense en sus días, y otros contertulios sevillanos de la altura de Carranza, Herrera y Mosquera de Figueroa estuvieron, de hecho, integrados en las tertulias en torno al duque de Medina Sidonia en Sevilla. Y desde los trabajos de Rodríguez Marín sobre la obra de Pedro de Espinosa conocemos algunos ejemplos de la sonada generosidad por parte del octavo duque de Medina Sidonia, don Manuel Alonso Pérez de Guzmán, como aquella que le valió entrar en el panegírico de la poesía de Vera y Mendoza, que relata cómo gratificó a López de Zárate, un poeta madrileño, con algo más de 2 millones de maravedíes en agradecimiento a la dedicatoria de un libro de poesías. Como es bien sabido, Marín no dudó en hacerse eco de los múltiples elogios que Espinosa le dedicó tanto a sus virtudes morales, austeridad, falta de ambiciones mundanas, extrema largueza, como a las intelectuales. El 11º conde de Niebla tuvo innumerables panegiristas y a él consagraron sus obras Juan de la Sal, Juan de Robles, Cristóbal de Mesa, Espinosa, López de Zárate, Gabriel de Airolo, José de Sarabia, Céspedes y Meneses, en fin, no continúo una larguísima nómina, ¿verdad?, de panegiristas que elogiaron al octavo duque de Medina Sidonia. Y por supuesto no quiero olvidar, ¿verdad?, a Góngora, que le dedicó su Polifemo siendo aún 11º conde de Niebla. De los elogios fingidos y alabanzas sinceras o desinteresadas, en prosa o en verso, que le tributaron al séptimo duque de Medina Sidonia y a su hijo, se ha dado cumplida noticia. Sin embargo, poca atención ha merecido a historiadores y filólogos las sátiras literarias que generaron algunas de sus decisiones políticas y algunas de sus actuaciones civiles y militares. Del catálogo que vengo elaborando desde hace tiempo, quiero centrarme aquí en una serie de composiciones nacidas como reacción a 2 acontecimientos protagonizados de forma directa o indirecta por los titulares de la Casa Ducal. Sin lugar a dudas,
La Casa de Medina Sidonia y más aún en Sevilla fue uno de los polos de poder señorial con mayor capacidad de concitar sentimientos a favor o en contra por la amplitud y variedad de su poder. Dos sucesos muy próximos en el tiempo fueron ocasión en Sevilla para que algunos poetas dieran rienda suelta a su vena satírica. El primero fue el saqueo de Cádiz en el verano de 1596 por los hombres del almirante de la escuadra inglesa Lord Charles Howard Effingham y el conde de Essex. El segundo, el recibimiento que la ciudad de Sevilla hizo a la marquesa de Denia en octubre de 1599, uno de los sucesos mejor historiados de Sevilla, de la Sevilla del 500, por los cronistas y autores de anales de la época y por la historiografía del siglo XX. El objeto de la sátira en el primer caso fue la vergonzosa defensa de Cádiz. El foco principal de los sonetos que se escribieron estuvo puesto en el duque de Medina Sidonia, capitán general de la provincia y costas de Andalucía, quien tenía la responsabilidad de la defensa de las costas andaluzas. Su actuación en la mal llamada Armada Invencible le había ya hecho acreedor de numerosos romances noticieros que complementaban las relaciones de sucesos en torno a la Armada editada por Fernández Duro y que censuraron acre y, en muchos casos, injustamente sus decisiones y su cobardía. Porque, en contra de lo que suele creerse, y a pesar de carecer de experiencia de combate, el historial militar de Medina Sidonia no era de ninguna manera despreciable, como subrayó ya Geoffrey Parker precisamente. Había conducido un ejército durante la campaña de Portugal en 1580 y mandado la fuerza de rescate cuya pronta llegada salvó a Cádiz en el saqueo de Drake en 1587. Su efectiva respuesta al desembarco inglés le había hecho ganarse el aprecio y gratitud de Felipe II y sus ministros, ¿verdad? El embajador veneciano de Madrid fue mucho más lejos e incluso opinó que el duque había sido el único hombre que había mantenido la cabeza en su sitio durante aquella crisis de 1587, 10 años antes de la de 1596. Con todo, una década después, como digo, y tras el desastre de la Armada, nadie perdonó al duque su incompetencia en 1596. La noticia de la entrada del inglés en Cádiz llegó a Sevilla el 1 de julio y el asistente de la ciudad, el conde de Priego, convocó el cabildo con el fin de adoptar las medidas para proteger a la ciudad de su eventual ataque y acudir al auxilio de Cádiz. Francisco de Ariño narró con detalle en sus anales, son unos anales que van de 1586 a 1604, digo que narró en sus anales el caos que se produjo y las atropelladas decisiones que se tomaron a propósito. Del episodio dejaron testimonio en forma de soneto satírico Juan de la Cueva, es el soneto número 3 que tienen ahí, calado hasta las cejas el sombrero, es un soneto de valentones, de rufianes y de soldados, en fin, con signos de pícaros. El de Juan Sáez de Zumeta, que es del que tomo el título, ¿De qué sirve la gala y gentileza? Y el más famoso de todos, el de Cervantes, Vimos en julio otra Semana Santa. Si lo recuerdan, el saqueo de Cádiz en 1596 es también el germen, ¿verdad?, el origen de la trama de la Española inglesa, una de las 12 excepcionales novelas ejemplares de Cervantes. Se atribuye también otro, Alonso Álvarez de Soria, el Tuerto, un poeta que también, como le llamó Lara Garrido, el ruiseñor de Lampa, que murió precisamente ahorcado en 1603, pero ese soneto no es, a mi juicio, no está suficientemente claro que tenga como tema precisamente un ataque al duque de Medina Sidonia. Por eso no lo he incluido en ese listado de textos. Los 3 sonetos que les he transcrito expresan la indignación por la falta precisamente de diligencia del duque y su ineptitud, pero sobre todo la indignación en la consecuencia, ¿verdad?, era la consecuencia de la farsa militar que se había perpetrado mediante la formación de milicias que fueron dispuestas de modo arrogante y gallardo como si se tratara de un desfile celebrativo y no de una verdadera afrenta militar
Observen, ¿verdad?, como Cervantes denuncia justamente esto que estoy diciendo, ¿no?, con sutil ironía. Vimos en julio otra Semana Santa, el soneto número 1, adornada de varias cofradías que los soldados llaman compañías, de quien el vulgo y no el inglés se espanta. El espanto lo producían al pueblo de Sevilla las milicias formadas por convictos excarcelados, como testimonia Ariño en sus anales. Dice este cronista de la época: y su señoría el conde de Pliego mandó sacar de la cárcel muchos delincuentes y los perdonó, y a muchos retraídos, los retraídos eran los que se refugiaban en la iglesia para huir de la justicia, y a muchos retraídos porque fuesen al socorro de Cáliz, entre los cuales fue uno Diego López, el de la nariz cortada, y a Gonzalo Genís le envió al cabo de escuadras de la gente que fue a Málaga. Estas eran las cofradías del soneto de Cervantes, que participaron en esa nueva Semana Santa, como dice el texto, pues cofradía era un término inequívoco en el lenguaje de Germanía para referirse a las asociaciones de rufianes. De hecho, este Diego Genís, al que se refiere Ariño, y al que nombraron cabo, fue uno de los valentones más renombrados de Sevilla. El 4 de octubre de ese mismo año lo ahorcaron, lo descuartizaron y su cabeza colgó en la barqueta, porque había intentado matar al asistente. Imagínense, ¿verdad?, las milicias que se formaron en Sevilla para socorrer a Cádiz. En fin, los tres sonetos coinciden en la expresión de la denuncia e indignación. El de Sáez de Zumeta, el número 2, de forma explícita, directa; los otros tres mediante la ironía como recurso sobre el que se funda el vituperio. En todos, la mordacidad, el sarcasmo inherente a la sátira viene a través de la degradación de los protagonistas de la heroica astracanada. Incluso en el más grave de ellos, el de Sáez de Zumeta, es el más serio, por decirlo así, ¿no? Termina con el apóstrofe que da título a esta charla, como les he dicho, y el dios de los atunes lo consiente, aludiendo, como todos saben, ¿verdad?, con el mote al duque de Medina Sidonia, propietario del almadraba del atún, como nos ha expuesto magistralmente la profesora Araceli Guillón. La ostentación y fanfarronería públicas que hicieron galas las milicias sevillanas se traducían en un gesto insustancial, inane, como concluye el soneto cervantino, y al fin a Cádiz, con mesura harta, ido ya el conde sin ningún recelo, entró triunfando el duque de Medina. El gerundio este triunfando sintetiza la ironía de todo el soneto, pues el duque entró en la ciudad mucho después de haberse marchado el conde de Exes y después de haberla limpiado de cadáveres y de restos del saqueo don Sancho Martínez de Leiva con 200 hombres. Magnificencia resuelta en nada, bravuconería pública idéntica al gesto altanero del valentón reducido a la nada con que termina el celebérrimo soneto al túmulo de Felipe II, que todos tendrán en su cabeza y del que tan orgulloso se sentía Cervantes, ¿no? Y luego, a lo valiente, caló el capelo, el valentón que está ante el túmulo, y requirió la espada, miró de soslayo, fuese y no hubo nada. No son pocos los rasgos que permiten relacionar este conjunto de sonetos que hemos descrito con los del recibimiento de la marquesa de Denia y considerar que constituyen una variedad de sonetos satíricos. Esto es lo que me propongo ahora también demostrarles. El motivo de la visita de la marquesa, la esposa del quinto marqués de Denia, don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, fue el deseo de estar presente en el parto de su hija, doña Juana de Sandoval y de la Cerda, casada con el 11º conde de Niebla, don Manuel Alonso Pérez de Guzmán el Bueno. La marquesa llegó a Andalucía el 12 de septiembre. Hasta Sanlúcar de Barrameda fue por mar. Desde allí remontó el Guadalquivir hasta Coria del Río, villa de la que partió hacia Huelva, donde residía su hija. El 18 de septiembre recibió la ciudad de Sevilla una carta del 7º duque de Medina Sidonia anunciando el nacimiento de su nieta. En ese momento acudió una embajada formada por el asistente don Diego Pimentel en ese momento y una representación de los 24 de la ciudad.
No ha quedado constancia documental de esta comitiva, pero sí de los gastos, como reflejan los libros de contaduría de esta comitiva, analizados esos libros de contaduría del Ayuntamiento de Sevilla por Nicolás Tenorio y Cerero. En el acta capitular del 27 de septiembre del 99 queda reflejada la comisión para el recibimiento de la marquesa. En ella se describen los actos que se habían de preparar y el anuncio de los festejos que debían hacerse públicos 8 días antes de la celebración. También se constituyó una comisión para ir a Medina Sidonia a felicitar a los abuelos paternos. Fue el propio Felipe III quien se dirigió al asistente de la ciudad para que la esposa del futuro duque de Lerma fuese bien agasajada. El nuevo monarca se sintió en la obligación de complacer a su valido, en quien había depositado sus esperanzas para realizar las profundas transformaciones que se produjeron a la muerte de su padre. Así lo entendieron entonces, como deja ver el testimonio de Ortiz de Zúñiga en los anales eclesiásticos, una obra importante para el conocimiento, ¿verdad?, no solo de la religiosidad, sino también de la vida civil de la Sevilla del siglo XVII. Dice Ortiz de Zúñiga: mostró el rey estimación de su gran favorecido el marqués, que ya en todo corría como primer ministro. Francisco Gómez de Sandoval ejerció un control absoluto sobre las decisiones del joven rey. Orquestó maquiavélicamente un programa radical de cambios que empezó por la sustitución de las personas de relevancia de las altas instancias del poder. La influencia de Gómez de Sandoval sobre el rey quedó certificada por la concesión del ducado de Lerma el 11 de noviembre de 1599, pocos meses después de lo que les voy a contar. Ahora voy a hablar de los testimonios que han transmitido los detalles de esas fuentes manuscritas, aunque para no extenderme, como les he puesto esa transmisión que digo es muy compleja, es toda ella manuscrita, en las páginas finales voy a saltar precisamente esa parte que puede resultar mucho más tediosa para los no especialistas en la materia. Sobre todo, además, porque soy el único que habla de literatura, me siento un poco como un intruso, pero encantado porque hacía tiempo que no aprendía tanto, que eso también es importante, tanto ayer como en las sesiones de hoy. Lo que lamento es no poder estar mañana. En su conjunto, los sonetos tuvieron una gran difusión. Voy a centrarme solo en estos aspectos más generales. Fueron concebidos y percibidos como una serie unitaria, y así lo dan a entender los testimonios más importantes que los han conservado, ya que los copian consecutivamente y son introducidos con un epígrafe que sirve de título para orientar el contenido. Así, en el manuscrito de la Hispanic Society, del que antes refirió el profesor Miura, se lee sonetos del recibimiento que Sevilla hizo a la marquesa de Denia. En otros casos, el epígrafe aparece sobre el primero, en singular, soneto a la entrada de la marquesa de Denia en Sevilla. Por ejemplo, los manuscritos son de la Universidad de Oviedo o el 861 de la Nacional, etc. Y se rotulan después los siguientes con el título otro, ¿no?, que es la forma más habitual de la transmisión poemática manuscrita. El viajero alemán Diego de Cuelvis, que había llegado a Sevilla procedente del Algarve en septiembre de 1599, narró, fascinado y perplejo, cómo fue la entrada de Sevilla de la marquesa en su tesoro corográfico. Esto es una obra que permanece manuscrita, aunque se han editado algunos fragmentos, entre ellos el profesor Domínguez Ortiz, ¿verdad?, el tesoro corográfico. Dice: ella fue recibida con pompa real, siendo toda la gente y vecinos de la ciudad en armas y estando cada uno de ellos en orden. Acudió una comitiva hasta Huelva para formar el cortejo. Se engalanaron en las calles con flores y arbustos recogidos en la ribera del Guadalquivir. Se convocó al pueblo para recibir la comitiva en el puente de Triana, por donde hizo su entrada a la ciudad. Se contrataron representaciones teatrales de todo género. En el trayecto hacia el Alcázar hubo una naumaquia en el río con las galeras de la flota de Sicilia, que había llegado en los días previos, y con todo se suspendieron otros actos previstos, entre ellos el simulacro del asalto a una fortaleza a causa de la muerte de la recién nacida, porque murió la nieta. Con que se sorprendió, ¿verdad? Con ese acontecimiento se suspendieron muchos de los actos previstos, como digo. Y de todo, se dice uno de los poemas: he aquí
que desto el pobre agravio forma. Lamenta ese endecasílabo que tienen en el soneto número 2 de la segunda sección, el de «He aquí que en refrescar los caminantes». Las autoridades que consintieron tan bochornoso espectáculo para la dignidad pública fueron puestas en solfa. Don Diego Pimentel, don Fernando Enríquez de Rivera, el marqués de Santa Cruz, así fueron reprobados mediante el recurso de la amplificatio numerativa en el soneto 4 de esa segunda sección. En uno de los manuscritos, precisamente en el de la Hispanic Society, se lee al margen de los dos primeros versos, el duque de Medina, el que comienza títulos generales, caballeros, hábitos, capitanes de frontera, clarines, cajas, pífanos, banderas, soldados, coseletes, mosqueteras, alguaciles, ministros, escuderos, damas, galanes, galas y galeras, tapices, trompas, músicas, quimeras, 24 jurados y maceros. De Gualda va don Diego a dar la venia, Enríquez de Rivera va de blanco, y el de la Cruz de Malta en voz entera diciendo: afuera, aparta, que entra Deña, no dispare ninguno, paso franco. Y pasó una mujer en una litera. El último verso del Demoledor, ¿no? El ataque personal más despiadado de la serie fue el que recibió Juan de Arquijo en un soneto en el que se denunciaba el desproporcionado agasajo con que el poeta regaló a la marquesa en su hacienda de Tablantes en el Aljarafe sevillano. Para que se hagan una idea, Tablantes, si conocen más o menos el Aljarafe, está justo en un brete. El paso de la carretera antigua Sevilla-Huelva, en el cruce que va hacia un brete, esa era la finca de Tablante, que sigue conservando el mismo nombre. Allí se desplazaron las autoridades a recibir a la de Denia. Y fíjense cómo comienza el soneto número 2. He aquí que en refrescar los caminantes el señor 24 se ha extremado. He aquí el de Santa Cruz, que rodeado de señores salió hasta Tablantes. He aquí la puente y galeras abundantes, ella de gente y ellas de cuidado. He aquí en Sevilla no quedó soldado que no salió y volvió más necio que antes. He aquí que la ciudad se vio en forma y de sus regidores el más digno relató el parabién en larga arenga. He aquí que el pobre de esto agravio forma. Y he aquí, en fin, que la marquesa vino, pues díganme, señores, que venga. La acogida dispensada por Arquijo a la marquesa se convirtió en ejemplo de prodigalidad y en la memoria popular se recordó como el origen de la ruina del poeta sevillano, y así lo reflejan los testimonios de Suárez de Figueroa en El Pasajero, de Rodrigo Caro y de muchísimos testimonios. De hecho, es cierto que Juan de Arquijo había heredado una fortuna impresionante que la fue dilapidando poco a poco, y se dice que uno de los motivos de esa dilapidación de su fortuna fue el agasajo que le hizo a la marquesa de Denia, ¿no? Fortuna que había heredado de su padre, que había sido probablemente el más notable traficante de esclavos de la época, ¿no? Él se dedicó a cosas mucho más piadosas, ¿no? Pero bueno, nada quedó al margen, ¿verdad?, del sarcasmo de los autores de los sonetos. Así, la enumeración caótica está al servicio de la descripción de una fallida y grotesca corrida de toros y de unos juegos de cañas convertidos, a los ojos del autor, en la feria de las vanidades de la oligarquía de la ciudad, en el soneto número 6. La corrida se hizo para complacer al suegro de la marquesa, el duque de Medina Sidonia, cuyo aprecio por la tauromaquia era proverbial, como nos podría ilustrar perfectamente la profesora Araceli Guillón. Me voy simplemente al último terceto, lo tienen ahí el soneto, es el número, ahora mismo no, un momentito que se lo digo, el número 6. Dice, leo los dos últimos tercetos: desconformes, parejas de jurados, garrochones y lanzas sin lanzada, pechiches en el suelo con la silla, un duque y asistente embarazados, una folía o folla de cañas mal jugada, estas fueron las fiestas de Sevilla. Los sonetos también se hicieron eco de la indignación popular por el acuerdo de entregar a la marquesa 10.000 ducados de oro como viático para su regreso, porque lo había dictado el rey. La indignación es naturalmente el motor de esta modalidad de sátira político-civil,
y es el principio generador de este tipo de poesía y una de las convenciones del género formulada por Juvenal, si natura negat, faci indignatio versum, como ha subrayado la profesora Lia Schwartz. La injusticia fue tan flagrante que en el propio Cabildo hubo fuertes discrepancias entre sus miembros que quedaron recogidas en las actas capitulares. La mayor resistencia la ofrecieron los jurados del Cabildo frente a los 24, cuya pertenencia a la nobleza los hizo más indulgentes con las celebraciones y el perjuicio económico para la ciudad. Uno de los sonetos, el número 3 de la relación, expone con ironía el sentimiento popular de consternación que produjo el mandato real y la decisión final del consistorio de entregarle el dinero. El último terceto hace patente la voluntad de denuncia de ese conjunto de sonetos que se proponen como el certificado de tal ignominia. Dice el último terceto: y también vino a tan gran recibimiento Apolo con el coro de su gente, cantando a versos venga en hora mala. Es decir, ¿verdad?, los poetas como notarios de esa ignominia contra la ciudad. La afrenta pública no podía ser más infame si se repara en la situación social que se vivía en Sevilla en el momento de la visita. Bajo la suntuosa escenografía dispuesta para el recibimiento y halago de la marquesa, se descubría una realidad dolorosa: el hambre provocada por la esterilidad de los campos y la peste atlántica que desde la primavera de 1599 azotaba la ciudad con una violencia desacostumbrada, sumada al brote de tabardillo o tifus exantemático, causante de numerosas muertes desde el otoño de 1598. La cifra de pobres que pululaban por la ciudad asombraba a propios y extraños, hasta el punto de que a finales de 1597 el asistente de la ciudad de entonces, el conde de Puñonrostro, elaboró un registro de auténticos pobres que él mismo verificó tras congregarlos en el vasto solar que se abría a las puertas del Hospital de las Cinco Llagas, lo que hoy es el Parlamento andaluz. Acontecimiento descrito con patetismo por Francisco de Ariño en sus anales. Dice: fue el mayor teatro que jamás se ha visto, porque había más de 2000 pobres, unos sanos y otros viejos, otros cojos y llagados, y mujeres infinitas, decía. Indignación popular. Los poetas, como digo, se constituyeron, ¿verdad?, en los portavoces de esa conciencia social, proclamando la verdad de los hechos, función esencial de la poesía satírica. Decir la verdad comportaba riesgos, desde luego. Luis Cabrera de Córdoba registró en su relación de los hechos cómo se persiguió e intentó averiguar la identidad de los autores. Decía: la marquesa ha sido muy regalada y servida de muchas cosas de estimación y precio, así en joyas como en dinero, por la ciudad y por particulares de ella, lo cual dio ocasión a que se le hicieran muchos sonetos murmurando de ello. Y aunque se prendieron algunos por sospecha de haberlo hecho, no se pudo averiguar. Lamentablemente tampoco lo podemos averiguar nosotros, porque la documentación de la audiencia, como ustedes saben, la mayor parte de la documentación de la audiencia de Sevilla se perdió especialmente en el incendio de 1918. Quiero hablarles ahora muy rápidamente de cómo estos, ¿verdad?, sonetos constituyen, ¿verdad?, por sus características, un género. Se identifican estos sonetos, tanto los del Saco de Cádiz como los del recibimiento de la marquesa de Denia, se identifican como la mayor parte de las composiciones también de esta modalidad por la indignatio. Su finalidad es la denuncia de la ignominia. Tienen como asunto un acontecimiento público, por lo que su alcance es también político. La ironía es el recurso que marca el estatuto expresivo del texto. La idea que resume el sentido global de los sonetos es la desproporción entre el suceso celebrado y la ostentación en la celebración. Todas las piezas, en fin, recrean originalmente el discurso adosográfico o paradójico, elogio irónico, por tanto, de lo banal. Lo jocoso es disimulo para encubrir la protesta social, y la intención lúdica, la agudeza, como en el epigrama, se desvela generalmente al final, pues ciertamente este tipo de sátira está muy próximo, ¿verdad?, a ese género clásico del epigrama. En lo que concierne a los aspectos retóricos y expresivos, también comparten numerosos rasgos, además de la ironía.
Desde el punto de vista enunciativo, el poeta se inviste de la responsabilidad de ser conciencia del pueblo. En varios de los sonetos que les he transcrito a la Dedenia, los versos se hacen eco del sentir popular ante el despilfarro de la celebración. He aquí que el pobre de esto agravio forma, leíamos antes, cercenarse han medidas, la postura, imposición tendrá, será bien cara a los pobres la dueña y la holgura, aspiro como se hacía en la época. Dicen que sois faetones, que sois ícaros, cuya ruina al vulgo dará enfado, escándalo, por los gastos en fruto de cuerpo y ánimas. Mediante la reticencia interrumpe su discurso Juan de la Cueva en el soneto al saqueo de Cádiz, mordiéndose la lengua, gesto que reaparece con eficacia, o que expresa con eficacia, la indignación contenida del pueblo. Lo pueden ver en el soneto número 3. Y habiendo de decir lo que hubo en esto, los puntos suspensivos que marca la reticencia, Sempronio acude y tápame la boca. El registro expresivo se desliza a lo coloquial y a lo popular, tendencia que se va a dejar ver en la selección también del léxico, ¿no? La presencia de usos propios de la germanía, es decir, el lenguaje de los rufianes, frases proverbiales y vulgarismo, todo ello favorecido por la inclusión del discurso directo, especialmente en los sonetos rufianescos, cuyos versos están puestos en boca de los valentones, como en el de Denia, ¿verdad?, que reproduce la lengua macarrónica. Quaes ista, que ascendi de deserto. La lengua macarrónica se usó mucho en esta poesía burlesca, también, ¿verdad?, en los entremeses, y era una mezcla, ¿verdad?, de latín y español. Ese es uno de los sonetos que Rodríguez Marín le atribuyó, por ejemplo, a Cervantes. En fin, uno de los recursos retóricos más frecuentes es también la enumeración caótica. Se observa en la imprecación, ¿verdad?, al duque de Medina en el primer cuarteto del soneto de Sáenz de Súmeta, el número 2. ¿De qué sirve la gala y gentileza, las bandas, los penachos matizados, los forros verdes? En fin, lo pueden ustedes leer después con calma, porque voy ya un poco mal de tiempo, ¿no, José María? No. 5 minutos, ¿no? Sí, entonces, bien, sobre la enumeración mediante la coordinación disyuntiva distributiva se constituye todo el soneto 9 a la Dedenia, el que comienza trápala, estruendo, grita y alboroto. La enumeración y el asíndeton, que favorece, ¿verdad?, la idea de confusión y caos, articulan dos que hemos transcrito: el 4, títulos generales caballeros, que leí antes, y una plaza de arena polvorosa dedicada a la corrida de toros que se hizo en Sevilla. El procedimiento compositivo mediante la enumeración caótica probablemente pudo tener como modelo el soneto anticurialesco de Góngora, fechado por Chacón en 1588, Grandes más que elefantes y que abadas, que era un soneto contra la corte y que fue modelo que se difundió mucho en la poesía satírica. Este soneto gongorino termina con un deíctico anafórico, esto en el verso que les leo: esto es la corte buena pro les haga, que sintetiza, como digo, la enumeración precedente. El demostrativo funciona como un deíctico de fantasía, que permite recrear en la conciencia del receptor, del lector, ¿verdad?, lo representado verbalmente. Un final semejante tiene el de una plaza polvorosa, el de la corrida de toro. Estas fueron las fiestas de Sevilla. Al igual que este de Góngora, algunos de los Dedenias están diseñados con una estructura inductiva similar y se concluye con la designación directa realista del objeto de la descripción. Con esa técnica dilatoria que desplaza el tema al último verso, se subraya la paradoja que permite ver como irreconciliables y desproporcionadas la magnificencia del suceso, cuya descripción se adecua en los medios expresivos, hipérboles, enunciados exclamativos y otras formas de encarecimiento a la ostentación de los acontecimientos y la realidad de lo celebrado. Presentada esta lacónicamente en el último verso con esa indiferencia, ¿verdad?, propia de la actitud cínica que adopta el sujeto de la Anunciación, que adopta el poeta, ¿no?, que se convierte en un cínico para representar la realidad. Bueno, quiero referirme finalmente, ¿verdad?,
la posible autoría de estos sonetos, con algunas hipótesis mínimamente, y las composiciones dedicadas al seco de Cádiz, hoy lo sabemos, ¿verdad?, y al recibimiento de la marquesa de Denia, hasta ahora son un testimonio más de esa fértil corriente de la poesía sevillana, cultivada con profusión en el último cuarto del 500. Los sonetos de Denia son obras de poetas insumisos que expresaron su disconformidad con el poder y la desesperanza social a través del verso. La poesía no fue ajena a lo que José Antonio Maraval denominó el clamor de la protesta, que se extendió desde finales del siglo XVI y la primera mitad del XVII en la España de los Austrias. La anonimia, consustancial a la transmisión de la poesía satírica del periodo, impide que conozcamos la identidad de los autores de estos sonetos, a falta del hallazgo de documentos que nos permitan avalar alguna hipótesis. Lo que sí creemos es que no fueron obras de poetas aficionados, me refiero a los de Denia, entregados exclusivamente a dar la matraca, sino de poetas que supieron conjugar sin contradicciones dos facetas en su poesía, lo grave y lo burlesco. Esa armonización representa, como en Cetina, Alcázar, Sáez de Zumeta, Juan de la Cueva o Mosquera de Figueroa, el rasgo distintivo de varias promociones de poetas sevillanos. Rodríguez Morín apuntó a la por él llamada Academia de Ochoa, que de haber tenido, ¿verdad?, existencia real, sería conveniente llamarla Academia del Soneto Burlesco, como propuso Márquez Villanueva, que en paz descanse. Rodríguez Marín conjeturó que el origen de los sonetos de Denia estuvo en alguna academia y apunta a Baltasar del Alcázar, a Álvarez de Soria o a Juan de la Cueva. El propio bachiller de Osuna, Rodríguez Marín, atribuyó años después a Cervantes el que comienza, como les he dicho, quae exista que descendi de deserto. En las similitudes rufianescas de este con el dedicado al túmulo a Felipe II vio la filiación cervantina, autoría que fue refutada por Luis Astrana Marín. El propio Astrana Marín consideró que los sonetos al saqueo de Cádiz tuvieron su origen también en una academia, y la única institución literaria informal de estas características que conocemos y de la que hemos adelantado su noticia, el profesor José Solís de los Santos, que vive, profesor de latín, como tú conoces, José María, catedrático de latín en la Universidad de Sevilla, pero vive en Jerez, de la Frontera. Hemos dado noticia de una academia, José Solís de los Santos y yo mismo, fue una descrita por el racionero Porras de la Cámara con el nombre de Academia de San Vicente. De ella hace relación en un manuscrito de la Biblioteca de Palacio, totalmente desconocido, papeles satíricos, ¿verdad?, de la Sevilla del final del siglo XVI, única prueba acreditada hasta hoy de la existencia de una academia dedicada a lo burlesco en Sevilla por esos años. Del testimonio de Porras de la Cámara, en varios pasajes de ese manuscrito de Palacio, hemos tomado la noticia de tal academia, dedicada en exclusiva, por lo que se deduce de sus palabras y por los textos que de ella recopila y transmite, a la literatura festiva. De tal manera que muy probablemente esos sonetos, y con esto termino, salieron de esa academia que está por documentar y que en ello estamos precisamente el profesor Solís de los Santos y yo mismo. Muchísimas gracias por su atención y por su paciencia, que no ha sido poca. Bien, muchísimas gracias a José Manuel Rico García por su excelente intervención, motivada por dos sucesos, en ambos casos que acabaron mal. Aunque el parto siempre es motivo de la referencia a la muerte del infante, de la niña, pues también es algo lamentable, pero bueno, aún así me he acordado de lo macarrónico en cuanto a la chirigota de Cádiz, que sigue siendo todavía un elemento de referencia, ese medio latín, medio italiano, que aparece en muchas de eso era muy del teatro satírico de la época que yo estudio. Pues nada, ya nos anuncia que vamos a saber quiénes son los autores de Alepe, dentro de poco, gracias a la colaboración de un jerezano. Sí, señor. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, José María.